Televisa presenta. Hola, compañeros y maestra. Somos del grupo 458. El tema que abordaremos es la Revolución Cubana. Mi equipo está conformado por su servidor Arellano Hernández Santiago Iván, Castillo Jiménez María Fernanda, García Castillo Amanda Isabel, La Vida Grajeda Gabriel Ernesto, Maldonado Rivera Eric Gibran y Samuel Hernández Ángel. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana empieza a finales del siglo XIX cuando José Martí empieza el movimiento de independización tras 400 años bajo el mando de España. A todo esto, Estados Unidos decide meter sus narices declarándole la guerra a España y logra ganarle, ayudando así a Cuba a su independización, pero tiempo después Cuba se da cuenta que cambiaron una bandera por otra y siguen bajo el mando de otro país exterior. Tras la llegada del socialismo a Argentina y Guatemala, en 1952 hay un golpe de Estado por parte de Batista y derrota a Carlos Príos, el presidente en ese momento, y comienza una dictadura militar. Después de eso comienzan grandes protestas estudiantiles tras el mal trabajo que tenía en el Estado Batista, porque la desigualdad social empezó a subir como espuma, beneficiando así solamente a las personas ricas. Fidel Castro en 1953 es detenido y tras la presión que ocupa esto hacia Batista, en 1955 es liberado y empieza el movimiento de 26 de julio. Fidel se exilia a México junto con su hermano Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara en 1956. En 1957, el New York Times, uno de los periódicos con mayor influencia en la industria, publica una entrevista a Fidel, en donde gracias a eso empiezan a hacer empatía con la demás población y ganan nombres a su ejército. Tras la muerte de Frank Price y San Ramón, el ejército se hace aún mayor, llamando así a los ciudadanos de Cuba, logrando que el ejército se haga aún mayor. En 9 de abril de 1957 se promulga la huelga general, en la que Batista piensa que puede derrotarlos y se da alas, porque Fidel llega a la conclusión de que aún no es tiempo, no están preparados para poder derrotar a Batista. A todo esto, Batista empieza a contraatacar de nuevo y pierde la mayoría de los enfrentamientos, llegando Cuba otra vez a defenderse. El 31 de diciembre, Batista, tras ver que va perdiendo, huye y el 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra triunfante a La Habana, la cual denomina la capital temporal de Cuba. Fidel se vuelve un dictador, pero todos viven felices, ¿no? Pero Estados Unidos no está de acuerdo con esto y manda a un grupo de refugiados cubanos a tomar de nuevo el territorio cubano, y tras 65 horas pierden la guerra. Todos pensarán que después de eso pues terminó todo, ¿no? Pero pues el 26 de julio, el movimiento 26 de julio no fue el único, y tras El 26 de julio de 1953, las fuerzas del Pueblo Revolucionario de Cuba decidieron dar un asalto coordinado a los cuarteles de Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. El movimiento 26 de julio fue una organización política y militar creada en 1953 con el objetivo de desencadenar una lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.
En la madrugada de ese día se llevó a cabo el asalto al cuartel Moncada, en donde 140 combatientes, dirigidos por Fidel Castro, llevaron adelante el primer ataque insurreccional contra Fulgencio Batista. Este hecho marcó la historia de la Revolución cubana, influyendo en amplios sectores de la isla que comenzaban a radicalizar sus métodos de lucha, repudiando las medidas dictatoriales que mantenían en la miseria al pueblo cubano. Desde 1933, en Cuba, se vivió el despertar de una primera revolución obrera que se extendió a los obreros de las azucareras, las tabaquerías, las fábricas, los talleres y el comercio ferroviario y hotelero. La Federación Obrera de La Habana y el Congreso Nacional de los Obreros Cubanos se mantuvo en contra de los intereses imperialistas de Estados Unidos en la isla. Este fue un pensamiento que imperó durante varios años y que llevaron a Cuba a una serie de levantamientos y movimientos que terminaron el 10 de marzo de 1952, cuando el militar y expresidente Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado en el que suspendió las garantías constitucionales, instaurando una dictadura militar. El descontento de la población, los niveles de corrupción, la pobreza de tantos y el enriquecimiento de pocos llevó a que se creara una oposición que buscaba derrocar la dictadura de Batista. Fue así como Fidel Castro, un integrante del Partido Ortodoxo y joven abogado, planteó la necesidad de luchar contra la corrupción con un programa reformista que buscaba la independencia económica para Cuba, su libertad política y la justicia social. Fidel Castro planeaba que, al estar rota la democracia, la lucha armada cobraba completa legitimidad. Para el 26 de julio de 1953, la estrategia de Fidel Castro y Abel Santamaría, su segundo al mando, era aprovechar la presencia de visitantes en toda la isla que venían al Carnaval de Santiago de Cuba para tomar simultáneamente el cuartel Moncada y la pequeña ciudad vecina de Bayam. El objetivo para entrar era tomar la armería y tomar la mayor cantidad de armas para sostener un levantamiento en la ciudad. Aprovechando que Santiago de Cuba fue encontrada rodeado de montañas, se planeaba la posibilidad de escapar y refugiarse, iniciando una lucha guerrillera contra el régimen de Batista. En realidad no buscaban luchar contra el ejército, sino conquistar los cuarteles, desarmar a las tropas y armar al pueblo para que se levantara en lucha. Sin embargo, en su interior, Moncada tenía a más de 1000 soldados, por lo que, tras un combate de cerca de 2 horas, los revolucionarios tuvieron que retirarse. La operación fue derrotada, pero pasó de la historia como el primer ataque armado contra la dictadura de Batista. Pocos combatientes pudieron escapar, la mayoría fueron capturados y gran parte de ellos asesinados. En los días sucesivos, Fidel Castro fue arrestado y separado del resto de sus compañeros. Su juicio se celebró en una pequeña sala de hospital Saturnino Lora el 16 de octubre de 1953. En autodefensa pronunció el famoso alegato final conocido como "la historia más absolvera". El alegato se convirtió en un programa político del nuevo movimiento revolucionario de Cuba. La lucha desde y para los sectores populares, reivindicando el derecho a la rebelión y proclamando la justa defensa ante la ilegalidad del gobierno golpista. Fidel permaneció en prisión hasta el 15 de mayo de 1955. Una vez en libertad, creó la organización político-militar Movimiento 26 de Julio, junto con Ernesto Che Guevara, Santa María y Malvana Hernández. Un año después, en diciembre de 1956, Fidel, junto con un grupo de 82 guerrilleros, saldrían de México en el famoso yate Granma para desembarcar en las playas de Cuba
y comenzar la lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista. Los ataques a los cuarteles del 26 de julio de 1953 fueron los eventos que iniciaron el movimiento que más tarde se convertiría en la Revolución Cubana, obteniendo la victoria y derrocando la dictadura de Fulgencio Batista hasta enero de 1959. Causas de la Revolución Cubana. El autoritarismo del gobierno Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y se mantenía en el poder a través de la represión a su oposición y las manifestaciones durante el gobierno Batista. Los sectores más humildes de la población padecían desocupación, pobreza y exclusión social, mientras que unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo en las plantaciones de tabaco y azúcar. La injerencia de los Estados Unidos, que apoyaba al gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con juegos de azar y turismo. La influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la que el proletariado ruso despuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la Revolución en Guatemala en 1944. El golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prio Socarrás, que causó un profundo malestar en la población. La dependencia de Estados Unidos, que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras el pueblo cubano padecía desempleo y corrupción generalizada. Personajes principales de la Revolución Cubana. Fidel Castro fue un abogado, político y revolucionario marxista cubano. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario. Estableció el primer Estado socialista de América. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Raúl Modesto Castro es un militar y político cubano. Fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, por tanto, presidente de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018, aunque desempeñó el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2006. Frank Isaac fue un maestro, combatiente, revolucionario, jefe de acción y sabotaje del movimiento del 26 de julio. Organizó el lanzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba en apoyo a los expedicionarios del Granma. Camilo Cienfuegos fue un revolucionario cubano, una de las personalidades más paradigmáticas de la Revolución Cubana, junto a Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Juan Manuel Márquez fue un político y militar cubano del siglo XX, prestigioso revolucionario que fugió como segundo al mando de la expedición del yate Granma, asesinado por las tropas del régimen Batista días después del desembarco. Juan Almeida Bosque fue un político, militar, compositor y revolucionario comunista cubano. Fue considerado la tercera figura más relevante del poder cubano después de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro. Humberto Matos Benítez fue un dirigente revolucionario, escritor, docente, además de comandante histórico del movimiento de 26 de julio que ayudó en el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista como parte de la Revolución Cubana. Abel Santamaría fue un militar político de la Revolución Cubana. Fue un activista revolucionario cubano que participó activamente en el asalto al cuartel Moncada, donde fue hecho prisionero, torturado y asesinado. La lucha armada comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias desembarcaron en el sur de Cuba en su barco Granma. El 2 de diciembre de 1956
fueron recibidos por un ejército de 80.000 hombres que rápidamente causó estragos en las filas revolucionarias. Dispersos, perdidos y perseguidos, tuvieron que internarse en la montaña de la Sierra Maestra. Allí, poco más de 20 sobrevivientes de los 82 iniciales se reorganizaron para realizar incursiones guerrilleras en las posiciones enemigas. El gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel, esperando silenciar el episodio y pasar la página. Sin embargo, los barbudos, llamados así por su aspecto, establecieron una radio clandestina, Radio Rebelde. Desde allí convocaron al pueblo al alzamiento, sumando lentamente ciudades a sus filas. La prensa internacional se hizo eco del movimiento guerrillero, y pronto Fidel Castro y su movimiento gozaron de la simpatía del pueblo cubano. Comunismo. En 1960, la visita del soviético Nikita Khrushchev selló el viaje del gobierno cubano hacia el comunismo. En este momento se llegaba al pico de tensión de sus relaciones con Estados Unidos, debido a la expropiación de empresas estadounidenses en suelo cubano. Este año, Fidel visitó la ONU y proclamó un discurso de 4 horas en contra de sus enemigos de Estados Unidos, a quienes acusó de conspirar para matarlos. En 1961, las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron. En abril, Estados Unidos financió una misión con el objetivo de que alrededor de 1.500 exiliados cubanos retomaran el poder en Cuba. Se conoció como la invasión de Bahía de Cochinos y culminó en una estrepitosa derrota. Esto selló la enemistad entre los gobiernos y propició el embargo estadounidense sobre Cuba, que pasó a depender directamente de la ayuda de la Unión Soviética. Según las voces críticas del régimen, Cuba era en ese entonces una dictadura comunista. El 16 de octubre de 1962 iniciaría la Crisis de los Misiles o Crisis del Caribe, los cuales fueron 13 días en los cuales las naciones estuvieron más cerca de una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Esto empezó con el vuelo rutinario de un avión espía sobre la isla de Cuba. El avión espía perteneciente a Estados Unidos hacía un vuelo rutinario, ya que desde hace semanas que habían sido alertados sobre la presencia de soviéticos en la isla, y fue así como encontró una base soviética con rampas y misiles apuntadas hacia EU, por lo que el secretario de Defensa informó al entonces presidente Kennedy sobre esto. Sobre cómo llegaron los soviéticos a Cuba fue que a partir de la actitud retadora de Fidel Castro hacia Estados Unidos en castigo a esto redujo la cuota azucarera, lo cual era la principal fuente económica de Cuba en ese entonces, y se vio forzado a buscar un reemplazo y lo encontró en Nikita Khrushchev, un político soviético que empezó a suministrar el combustible que necesitaba a Cuba, mientras que le compraba el azúcar a un precio no tan ventajoso como Estados Unidos. Sin embargo, también estaba un supuesto protectorado militar en ese acuerdo, lo cual le permitió a la URSS poner una base en Cuba a tan solo 90 millas de Estados Unidos, lo cual compensaba la falta de misiles de largo alcance por parte de la URSS. Este era un problema de tal magnitud que exigía la total dedicación del presidente Kennedy para su resolución, por lo que, para no alertar a la población, un portavoz de la Casa Blanca comunicó a la población que el presidente estaba convaleciente de una enfermedad en los pulmones, lo cual limitaba su aparición pública. Pero no fue hasta el 22 de octubre de 1962 que Kennedy hizo su aparición pública, en la cual ya no podía fingir normalidad y habló sobre el tema, sobre cómo esto podría desatar una guerra nuclear que, aun con la victoria de Estados Unidos, quedaría con el sabor de las cenizas. Eso solo fue debido a que el Consejo de Seguridad Nacional
aún no encontraba qué hacer y cómo hacerlo, por lo que, escuchando la voz de la población y de sus demás consejeros, Kennedy optó por el bloqueo marítimo en Cuba. Tenían que evitar que más partes para armar rampas y misiles llegaran hacia la isla. El 25 de octubre de 1962, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, tuvo un acalorado enfrentamiento con su homólogo en la URSS, Valerian Sorian, sobre el caso de los misiles, ya que Adlai hizo unas preguntas a las cuales Valeria no quiso responder de forma directa a ellas. Ya para cuando se alcanzaba la máxima tensión, le llegó al presidente Kennedy una propuesta de esas que no se le puede negar a nadie, la cual proponía la retirada de los misiles rusos de la isla de Cuba si Estados Unidos prometía no invadir a esta. El día siguiente, aún sin la respuesta de Kennedy, un político de la Unión Soviética aprovechó el momento para también pedir la retirada de misiles de Estados Unidos apuntando hacia la URSS en una base que tenían en Turquía. Pero horas más tarde de esta propuesta, se notificó a Estados Unidos sobre que un avión espía había sido derribado sobre la isla de Cuba, por lo cual la tensión había alcanzado su punto crítico, y fue en ese momento en el que el hermano de Kennedy, Bobby Kennedy, tuvo una reunión secreta con Anatoly Dobrynin, en la cual llegaron a la paz con un intercambio de bolígrafos sin apretón de manos. Es decir, la paz se logró en una reunión secreta y con dos personas trajeadas, hablando, La discutiendo Revolución sobre Cubana fue un movimiento hecho. armado popular que derrocó en enero de 1959 a Fulgencio Batista, presidente del gobierno capitalista. Esta revolución permitió implantar en la isla el sistema socialista a través del gobierno de Fidel Castro. Además, este régimen socialista vinculó al país caribeño con la URSS a nivel político y económico. Batista también, aparte de enriquecer a los suyos, hizo que la diferencia entre ricos y pobres fuera abismal. Fidel Castro hace una huelga, la cual fue erradicada rápidamente, y se da cuenta que aún le falta más. También mencionamos la reforma agraria, y esta consistía en confiscación de bienes, expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron a la clase alta y estadounidenses. Con esto también la llegada de la crisis de los misiles, y Cuba aceptó poner un misil en la URSS, en su territorio de medio alcance. Estados Unidos se da cuenta y se convierte en la vez que la humanidad más cerca estuvo de una guerra nuclear. Muchas gracias por su atención.